Ya lo sé, pero es que vamos a empezar ya. Hola. Vale, pues. Hola. Gracias. Os dedico todo, ¿eh? Sí. Vale, la idea es primero José Antonio, después yo, después tú. Y Venga. a partir de ahí ya el coloquio. Venga, vale, ok. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera actividad que tenemos prevista para el día de hoy. La presentación del cómic 1415, Ceuta, la llave de África. Nos acompaña de Manuel Gutiérrez y Kepa Orbe. Hoy nos acompaña Manuel Gutiérrez junto con Gabriel Fernández Ahumada, que nos van a ayudar a la presentación del cómic, por supuesto el autor, y Gabriel nos va a ayudar a la presentación del cómic junto con el autor. Además creo que ha sido el asesor histórico, ¿no?, del cómic. Y deciros que además primero que estamos encantados y felices de teneros aquí y poder hacer esta presentación en la Biblioteca Pública del Estado, y luego deciros que no hay mejor sitio. Al fin y al cabo, pocos lugares de la ciudad podremos contemplar unas ruinas que nos marcan además esa fecha, porque probablemente sabemos que esas ruinas que tenemos ahí son ese día, en 1415, porque ese día es el día en que se abandona el yacimiento de Huerta Rufino, ¿no? Pues nada, muchas gracias y todo vuestro para presentarla. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, encantadísimo. Hablo por los dos muy brevemente. Y nada, comentarles simplemente que, como bien ha dicho José Antonio, mi labor fue asesorar históricamente en los hechos, en las imágenes. Y es que, como bien sabéis, hoy se está presentando a nivel nacional el cómic, aunque lleva a la venta desde el 21 de este mes. ¿Cuál era la idea? Pues precisamente presentarla en un lugar inmejorable, ¿no? Como acaba de decir José Antonio. La idea surgió en un primer momento de aquí del compañero, de Manuel, de hacer un cómic lo más fiel posible, dentro de que tenía una trama, ¿verdad?, de unos personajes ficticios que vamos a presentar enseguida, pero que fuera fiel a lo acontecido. Claro, a través de las excavaciones arqueológicas que llevamos en estos últimos años, recuerden la Puerta Califá, el propio acondicionamiento del yacimiento de Huerta Rufino y demás, pues teníamos muy claro cómo eran ciertas partes de la Ceuta Meriní, ¿no?, de esa Ceuta que acaba el 21 de agosto de 1415. Manuel tuvo a bien de solicitar asesoramiento al Instituto de Estudios Ceutíes y, bueno, pues a través de su directora se me encomendó a mí la labor de hacerlo desde el propio instituto, de ahí que estemos hoy aquí. No me entretengo mucho más porque mi labor ha sido, como comentaba esta mañana en televisión, intentar no ser muy quisquilloso, pero de verdad que lo que tienen ustedes entre las manos, cada vez que vean una imagen de fortificaciones, de urbanismo de la ciudad, hemos intentado ser lo más fieles posible a lo que hoy por hoy conocemos. Quizá mañana cambie algo, pero muy poco. ¿Dónde estaban los espigones? ¿Dónde no estaban? ¿Cómo eran esas fortificaciones? Así que, brevemente, ya digo, Manuel, todo tuyo y comenzamos. Bueno, vale, pues bueno, muchas gracias a todos por venir. Para mí es muy importante estar aquí porque, bueno, soy ceutí, soy caballa, conozco esta historia desde hace mucho tiempo, desde hace más de 30 años que conocí esta historia en el Colegio Rosalía de Castro, donde estudié. Y cierro un círculo porque presentar este cómic cierra para mí ¿cómo decirlo? La emoción de descubrir que Ceuta fue portuguesa en su momento. Para mí, yo con 8 o 9 años no podía concebir que Ceuta tuviera este legado, y poco a poco, evidentemente, he ido creciendo y he ido documentándome y estudiando. Pero en ese momento fue un hecho tan importante para mí que me marcó tanto que tenía la historia rondando. ¿Qué pasó esto? ¿Cómo surge esto? Perdón. El editor de Cascaborra Ediciones es guionista también, y estaba buscando un grupo de Facebook, estaba buscando proyectos para sus proyectos de historia militar de España, historia del cómic en viñetas. Y bueno, yo le mandé un dossier sobre la toma portuguesa de la Ceuta Meriní. A él le gustó, esto fue en noviembre de 2017, y a partir de ahí pues buscamos al ilustrador, a Kepa de Orbe. Aquí tenemos el plan editorial de Cascaborra, que bueno, que va creciendo poquito a poco, y este año ha cambiado su política de edición y cada mes tendrá una novedad. Es una editorial pequeña que está creciendo, y este año va a tener una novedad mensual. La novedad de febrero es la de Ceuta y continúa la del RIF.
1921 el Rif. Bueno, pues lo que iba diciendo, que el proyecto nace a través de esa propuesta de Cascaborra. Yo le ofrecí el dossier, lo aprobó, buscamos el dibujante, a Kepa de Orbe, que es un ilustrador ya bastante veterano, que hace storyboard de películas de animación y bueno, tiene un bagaje en ilustración bastante importante. Yo cuando empecé con la documentación, pues me encontré bastantes problemas, no tanto en encontrar documentación de la época, porque bueno, en el siglo XV hay documentación que sobre todo, aquí tenemos la creación de personajes. Claro, la documentación fue para mí no muy difícil de encontrar documentación en internet, pero sí de entender conceptos o por qué Portugal decide ir a Ceuta. Allí me ayudó mucho Gaby, evidentemente, y creo que ha modificado el mi guión original, porque sobre todo en la trama de Pedro de Meneses, en las motivaciones de Juan I, todo eso es muy importante. Pero aún así, yo lo que quería con el cómic es hacer algo muy divulgativo. Es un cómic, queremos acercar la historia desde niños a gente que no conozca este hecho histórico, sobre todo fuera de Ceuta. Esta editorial tiene distribución nacional. Y bueno, y lo que creo es una ficción, es una narrativa de ficción basada en un hecho histórico. Y para ello he creado, como veis, estáis viendo en la pantalla, el personaje de arriba es Adrao, es un portugués, es un preso portugués que escapa de un penal y se enrola de forma un poco rocambolesca en la flota que parte de Lisboa y que acaba en Ceuta. Y abajo tenemos a Daima. Estos fueron los primeros bocetos, que luego cambia bastante, la verdad, el personaje. Y Daima es el contrapunto meriní para poder dar la visión múltiple o dual de lo que encontramos tanto en el bando portugués como en el meriní. No me he querido posicionar políticamente o militarmente en un bando. He intentado que sea un poquito lo más objetivo posible. Y aquí tenemos a más personajes. Todos los primeros bocetos, la verdad que cambia bastante con respecto a lo que, salvo Juan y Eduardo, Enrique cambia bastante. Hay una anécdota curiosa porque metemos a Enrique en la batalla al principio con el famoso sombrero de genovés, ¿no? Sí. O veneciano. Y claro, y Gaby dice, pero está en una batalla, ¿no? Hay que quitarle el sombrero y hay que ponerle un casco. Ponerle un yelmo, claro. Claro, y es verdad pero es curioso que hasta que no lo vio él con otro ojo desde fuera, porque nosotros tanto el ilustrador como yo, lo vimos como, bueno, pues bien, ¿no? Pues... Pero bueno, fue curioso y se cambió, evidentemente. En el cómic original está cambiado. Un dato curioso que a lo mejor tú creo que no sabes, Ruy Díaz, fue un espía que mandó Fernando I de Aragón para saber qué pasaba en Lisboa, porque, claro, imaginaos 200 navíos formándose en Lisboa, eso en el siglo XV. Si hoy día es impresionante, imaginaos en ese siglo. Este hecho hizo que Fernando I mandara un espía que fue Ruy Díaz. El editor de Cascaborra me pidió, que esto no lo sabes tú, me pidió que le metiera a él como personaje. Y es Ruy Díaz. O sea, la cara del editor es la de Ruy Díaz. Y que sale un par de viñetas, pero es bastante curioso al principio del cómic porque también marca mucho, habla del secretismo que Juan I quiso meter tanto en Lisboa como en el resto de Europa. Y de hecho hay anécdotas que contraponen las propias teorías de los portugueses De hecho, Ruy Díaz, que sí conocía al personaje, evidentemente no conocía que fuera la cara del editor. Informó que esa flota, ese gran ejército que se estaba llevando a cabo en secreto, porque no se pueden esconder 200 navíos, evidentemente, ni un ejército de 20.000 hombres, que era para atacar Sicilia. Ese era el gran miedo de la corona de Aragón. Se sabía que uno de los motivos eran económicos. Portugal terminó antes la conquista o reconquista, llamémoslo como queremos, de su territorio andalusí.
y tenía que lanzarse al mar. Uno de los motivos era económico, evidentemente, y necesitaban una entrada al mar del dinero, al Mediterráneo. Y claro, Sicilia era el sitio idóneo para poder comerciar. Y fíjate, pensaba en eso. Ruiz Díaz era la idea que informó. Dice, estos van para Sicilia, que nos la quitan. Sí, pero al final, en un artículo de Trafetana, donde yo conocí todo esto, al final dice que es Ceuta, ¿no? O casi al final del todo, ¿no? Bueno, al final tendrá matices, ¿no? Su peculiaridad. De hecho, parece que a los nobles hasta un año antes no se enteran. En Torres Vedras, en el concello de Torres Vedras. Vale. Muy interesante. Bueno, aquí tenemos... bueno, aquí casi todos son salvo Salah Ben Salah, que fue el alcaide, el último alcaide de Meriní. El resto son ficticios y bueno, sobre los personajes ficticios, lo que quería comentar antes, a ver, tiro para atrás un momentito. Es importante que a los ojos de alguien que no conozca la historia de Ceuta o que no sea historiador, es importante introducir estos personajes que empaticen con el lector. Si yo empiezo a contar la historia desde Juan I sale de Portugal a tal fecha, posiblemente me termine por aburrir al lector rápidamente. Entonces, la forma de introducir a estos personajes es totalmente in media res, es decir, en mitad de acción, que no dé respiro a que el lector se aburra. Y bueno, son 56 páginas que creo que la acción es bastante trepidante, creo que no hay parones narrativos. Y bueno, seguimos por aquí. Aquí el resto bueno, aquí tenemos el famoso Pedro de Meneses con el bastón de mando. Euseo es un alguacil también ficticio, que también une bastante la trama con el personaje principal, Adrao. Mira, estos son los lápices y las tintas de Kepa, que son bestiales. De hecho, a mí en blanco y negro casi me gusta más que en color. Es impresionante el trabajo de puesta en escena, sobre todo, que tiene Kepa. Que de hecho trabaja muy rápido, que muchas veces, porque yo entregaba esto como fuimos haciéndolo todo a la vez. Yo hacía páginas, las corregía Gaby, las dibujaba Kepa. Muchas veces él terminaba antes de dibujar que yo que escribí las 10 páginas siguientes. No sé si quien conozca un poco el tema de dibujo es como el paraíso del guionista, pero vaya. Aquí tenemos estas son unos detalles de la primera página del cómic que creo que son muy impresionantes. Aquí está la primera página. Esta fue la primera página que Kepa dibujó de verdad en el cómic. Bueno, ahí me quedé ya prendadísimo Maravilloso. con su arte y vaya, creo que esta es la Lisboa de 1415, el 25 de julio. Cuando parte toda la... Vale, aquí esto es el clímax. Este es el primer clímax de la obra. Es decir, Adrao, aunque desvele un poco la trama, no voy a fastidiarla entera. Cuando Adrao se mete en el barco de forma rocambolesca, aquí es cuando descubre... Porque le castigan porque, claro, evidentemente él no es marinero, es un preso y lo castigan a las bodegas, a dormir en las bodegas y con la calor del verano. Y ahí cuando descubre que está lleno de armas la nao donde va. Y ahí el clima es cuando el lector también, que quiero hacer que el lector también entienda que va a una guerra, que va a una carnicería, como dice ahí. Bueno, aquí Gaby quizás puede... es curiosa esta imagen porque la panorámica de Ceuta, esta fue cambiada un par de veces, no, una, ¿no? Quizás, ¿no? No, una vez, creo. Dos. Una o dos veces, bueno, fue cambiada porque, claro, Kepa dibujó ante mi guión, hizo esta recreación de la panorámica de abajo de la página, pero claro, dice Gaby... Esto hay que hacerlo mejor. Esto hay que... No me colaba, ¿no? Claro, dice, vamos a aprovechar ya que tenemos la imagen grande y se ve todo Ceuta, y aquí ya es cuando Gaby marcó mucho los límites, e incluso hizo un bocetillo así en PowerPoint o un programilla rápido,
y marcó exactamente los puntos de las fortificaciones exactas de la... Sí. Algunos datos muy interesantes a nivel histórico, ¿no? En la gran mayoría de textos que se habla, por ejemplo, de la artillería en Ceuta, la gran mayoría de autores dan el comienzo de la artillería precisamente con los portugueses. Zurara ya nos dice que los reciben con tiros de bombarda, que son los tiros que vemos aquí de cañón. O sea, los meriníes sí tenían bombardas. Lo que pasa es que la flota estaba lejos del alcance. Entonces digo, tío, esto es la oportunidad idónea para contarlo, ¿no? Con un cómic, gráficamente sí, pero hacer hincapié donde compañeros, prácticamente yo solo he escuchado decir a Fernando Villada, haciendo un estudio muy pormenorizado de precisamente la presencia de la artillería en Ceuta. Los meriníes tenían artillería. En cuanto a lo que es la silueta de la ciudad, si me permitís, hoy día estamos aquí. Ahora mismo estaríamos en esta zona. Este es el barrio que tenemos ahí al lado. Entonces me pareció un crimen no coger y presentar precisamente cómo era esa Ceuta Meriní, sabiendo como sabemos hoy incluso los barrios. Este es el arrabal de en medio que se llamaba, el Zaclus, el arrabal de abajo, y se ven perfectamente delimitados, ¿vale? Los baños árabes estarían aquí, en el arrabal de en medio o de abajo, que se llamaba el arrabal de los 3 baños además. Todos conocemos este espigón, que es el espigón de la Ribera, pero había otros 2 espigones. Veíamos que era una oportunidad única, digo, tío, ya que lo vamos a hacer, pues vamos a ponerlo, vamos a que cualquiera que lo vea y que después coja un texto histórico o arqueológico ya más serio, oye, que lo haya visto antes en imagen ayuda mucho, ¿vale? Y aquí, pues bueno, Manuel tuvo a bien hacerme caso y Kepa es soportarme también. Bueno, Kepa no se ha quejado nunca. Es como yo decía, me va a tirar. Yo cuando las últimas modificaciones digo, me va a decir que no. Me va a decir que no, pero Kepa. Es que todo lo contrario, vaya, estuvo... El hacho sin terminar. Todo muy abierto. Había datos, ya digo, curiosos y se plantearon yo creo que muy bien. Vale, seguimos. Bueno, aquí el desembarco en la playa de San Amaro y el hacho ahí detrás. Bueno, esta es una de las recreaciones más bonitas también del cómic. Bueno, aquí se ve muy bien también la fortificación. Y fíjate que aquí tenemos a Enrique con el sombrero veneciano, que esta es una versión antigua. En el cómic está cambiado. De hecho, también cambiamos algún escudo. Bueno, cambiamos muchas cosas, la verdad. Este es el primer desembarco donde salta Enrique y los meriní empiezan la batalla en la playa y pide refuerzos. Desembarcar es cuando pide refuerzos, cuando ya a partir de ahí salen. Y ahí hay meto al personaje ficticio. El personaje ficticio es el que sirve de ojo, de protagonista de la obra. Y ahí aparece hablando diciendo que bueno, tiene su oportunidad de hacer algo importante por él y a Drao lo que intento es que hay una trama, hay un ciclo que pasa de anónimo que no quiere nada por su ciudad o por su país a luchar por su país, por Portugal. Bueno, aquí otra imagen importante que también quiero comentar antes de que Gaby hable de todo esto. Quiero hacer mención a la maqueta que está en el Museo de la Basílica Tardorromana, que ha sido fundamental. Yo la conocía desde la exposición de 1415 que hubo aquí, compartida en Lisboa, y la maqueta es brutal, vaya, es así, nos ha servido de apoyo documental, vamos, al milímetro. Ha sido bestial y también esto está sacado de la foto básicamente, pero también con los aportes de Gaby. Sí, bueno, yo estuve en el proceso de elaboración de la maqueta y ayudando también a valga la redundancia a Gaby, pero Gabriel León, Artocayo, que fue el que la realizó. Aquello fue un trabajo de 5 años y en este caso, por lo que hemos hecho de nuevo es representarla gráficamente. Si se fijan, los espigones que le comentaba, los espigones del norte, aquí es donde estaría hoy la oficina de turismo, ¿vale? El baluarte de los mallorquines. Esto sería la calle Jáudenes, la Gran Mezquita, el Espigón del Caballa, esa torre que fue uno de los añadidos en estas modificaciones que vamos andando, ese es Buri el Mar, el Castillo del Agua, que bueno, aparece en grabados posteriores, allá por 1600, pero los portugueses te la nombran como la Torre de Hércules. Es muy curioso que parece ser que por aquí, en una de estas torres, se montó uno de los primeros polvorines de la ciudad, en un espacio alejado, pero cerca de la primera línea.
Y bueno, pues si esto es el Espigón del Caballa, pues está prácticamente en la ribera y aquí hoy tenemos un ascensor para bajar. ¿De acuerdo? Y curioso, en la imagen anterior también se veían los ballesteros. En eso sí fuimos muy quisquillosos oye, tío, es que resulta que el 80% del ejército portugués eran ballesteros. ¿Esto qué permitía? Pues precisamente que un personaje como Adrao, como un preso que no tenía formación militar, pudiera matar a un rey. Las ballestas, aunque estaban muy mal vistos en la Edad Media, eran armas viles. ¿Por qué? Porque un granjero sabía manejarlas, de manera que un granjero podía matar a un rey, como decíamos. Se va perdiendo, la conquista en ese aspecto es muy funcional. O sea, se pierde, digamos, el espíritu caballeresco, aunque también era uno de los motivos, como vamos a ver en una de las imágenes posteriores. Pero la idea era conquistar, así que si vamos a meter granjeros, que sepan manejar las armas, y las armas más fáciles de manejar en este caso eran las ballestas. Créanme si les digo que de las imágenes de la contienda, cuando vemos niños corriendo y demás, hemos intentado, yo me acuerdo que ahí te decía, digo, tío, está por Dios. Sí, sí, Porque subimos un poco el nivel de violencia quizás. Y pensando un poco también en llegar también a institutos, sobre todo, colegios no creo que pueda llegar este cómic, pero a institutos sí que puede llegar perfectamente y rebajamos un poquito. Yo esta página y la siguiente, que es una doble página enfrentada, resume muy rápido lo que fue la batalla y sobre todo la rapidez y porque tened en cuenta, bueno, quien no lo sepa, la batalla duró horas en realidad. Entonces fue realmente brutal cuando llegaron, cuando asaltan la Medina, que es cuando aquí, justamente en la primera viñeta, saltan la Medina, es cuando las calles son casi barridas, exactamente. Barridas hasta que llega, y luego llegan hasta la mezquita Aljama, que es la catedral actual. Y ahí cuando planean el asalto al Alcázar. Pues aquí ya tenemos el asalto al Alcázar y bueno, por ahí ya se ve la puerta califal. Un poquillo ahí a la imagen superior. La tercera viñeta. La tercera viñeta ya tenemos la puerta califal. Que por cierto, yo la conocí ayer por primera vez y fue brutal conocerla y fue fascinante. A ver, yo no sabía que tenía tanto bueno, Gaby estuvo explicando y impresionante. No sé si no la conocéis, pero por favor, ir a verla. Porque vaya, el patrimonio ceutí es impresionante en tan poco terreno. Por aquí queríamos comentar lo de Daima. De los dos personajes principales que hemos presentado, Adrao, que es ficticio, y Daima, resulta que Daima solo el nombre es ficticio. Daima, recordarán ustedes, y si no le comento muy brevemente, pues esto no es una clase de historia, evidentemente, la historia de la Torre de la Mora, ¿no? Aquella torre que estaba en la entrada de lo que hoy es el Parador, la muralla. Lo que hemos hecho es darle nombre, le hemos puesto nombre a esa señora. Entonces resulta que no se sabe cómo se llamaba aquella torre, aquella mora que estaba en lo alto de la torre, de aquella señora musulmana que tira la piedra y mata a Vasco de Ataide, pero le hemos dado nombre. De manera que, bueno, pues así uníamos uno de los personajes ficticios a uno real. Y nada, pues en el cómic podrán ver pues, el lanzamiento de la piedra, como Vasco de Ataide cae, e incluso, que creo que no sé si lo hemos representado aquí, ese episodio en el que se da por perdido al infante Don Enrique, puesto que entra en la puerta califal, nunca mejor dicho, y ahí lo tiene. Sí que lo hemos traído. Sí. ¿Qué serían estas tres viñetas? Eso sería Don Enrique saliendo con las piernas dañadas, y ayer en la visita precisamente comentábamos en qué espacio, ¿no? Nunca se tiene ciencia cierta, ¿no? En esto han pasado 600 años ya, pero viendo el espacio te puedes imaginar dónde un hombre armado se puede refugiar de las saetas, que es lo que nos cuenta Zurara. Enrique sale dañadísimo de las piernas y es que era lo único que los portugueses llevaban al aire. Una de las cosas muy interesantes que nos cuenta es que parece que los meriníes estaban muy sorprendidos de cómo corrían los portugueses por la playa. Claro, las cotas de malla te dejaban las piernas libres y tú lo que llevabas era una espinillera, ¿no? Para protegerte prácticamente de las rodillas para abajo. Y Enrique sale con los muslos ensangrentados. Y era un pequeño espacio que quedaba, digamos, oculto a los disparos, menos las piernas.
Y nada, ayer mismo estuvimos y por si van alguna vez a la Puerta Califal es entrando a mano derecha justo. Un pequeño huequecito que hay ahí en el cual te puedes pegar a la pared y sí, te protege el pecho, pero las piernas no. Y así que ese parece que es el único sitio factible donde refugiarse. Aquí lo que vemos es esa salida y ya prácticamente la Medina ardiendo, que es lo que ven ahí, y la huida de los habitantes de la ciudad, refugiándose en un primer momento en las murallas meriníes, que serían estas de aquí. Ese que está ahí dándose la vuelta con cara de pocos amigos, pues Salam Ben Salam. Eso es. Y bueno, también en mi obsesión de meter de enlazar ficción y hechos históricos, a Drao aquí es el que saca a Enrique. Algo que a Drao, el personaje, entonces se convierte de anónimo, un preso que no era nadie, salva al infante. Que es otro. Bueno, y también una cosa importante, la primera viñeta, esto también, eso me encantó. Por favor, cuéntalo, Gaby, porque de hecho no sabía cómo meterla, digo, porque ya estaba hecho el cómic casi terminado, pero me contó una anécdota que la va a contar Gaby ahora. Cuéntala, por favor. Bueno, básicamente, como Manuel ha dicho, y creo que sabemos todos, de hecho hablamos de conquista de Ceuta cuando en Portugal se habla de toma. La diferencia es que una toma es en un día. Si decimos que entramos aquí al amanecer y prácticamente se va a acabar la conquista al atardecer, lo que ocurre, según nos cuenta Zurara, es que vengan a los pájaros posarse en las murallas del Alcázar. ¿Esto qué significa? Pues básicamente, si van ustedes mañana a las murallas reales y ven gaviotas, es que allá arriba no hay nadie. Y eso es lo que vieron los portugueses, que se posaban los pájaros en las murallas. A esto que salían un vizcaíno y un genovés que se habían refugiado en el Alcázar, y son los que en la historia real, ¿no? O por lo menos en las crónicas portuguesas, abren las puertas del Alcázar. Ya la ciudad estaba conquistada. Faltaba ese punto duro, ese punto fuerte, que es lo que se representa ahí, pues con las soldadescas rematando a los heridos o terminando la conquista. Pero me pareció una cosa muy interesante, ¿no? De poner, oye, tío, si podemos colar en alguna parte el tema de que se posaron los pájaros, claro, parece que le damos un punto y final real a la conquista, ¿no? Por lo menos siguiendo las crónicas. De hecho, todos estos temas que estamos comentando aquí, hay un apéndice final que separa muy bien lo que es ficción y realidad. Por viñetas o incluso por páginas, pues los hechos importantes están muy remarcados. Se cuenta esto, se cuenta la trama de Adrao, de Daima, para que el que quiera, el que se interese, el que le guste la historia, sepa al final qué es realmente ficción y qué es realmente hecho histórico. Bueno, aquí tenemos ya cuando sale Enrique, ya alzan la bandera portuguesa en la Calahorra y bueno, y ya se da por terminada la conquista, la toma. Brutal. Esta sería la Puerta Califal. No, allí está. Quiero recordar también que el ilustrador Kepa no conoce Ceuta, es un señor de Bilbao y la verdad que lo ha representado muy bien, que vamos, es impresionante. Bueno, aquí, esto es una de las motivaciones iniciales de la toma portuguesa, es que se cree que los infantes le piden a Juan I, a su padre, le piden de conquistar Ceuta para ser armados caballeros en Ceuta, en una batalla real. De hecho, en mitad de la batalla hay una especie de que si vamos, no vamos, porque hay unas tormentas en el estrecho. Entonces se reafirma el hecho de conquistar Ceuta, sobre todo porque los hijos insisten en que quieren ser armados caballeros y luchar en Ceuta. Y aquí justamente se ve la imagen de la portuguesiña. Esta señora del Valle. Ahí está, que la señora del Valle. Y bueno, y está la representación de la mezquita Aljama, que es la catedral actual. Ya terminé. Y bueno, aquí tenemos también 3 de las mejores viñetas del cómic. Esto es básicamente con estas 3 imágenes se resumen todo el día. El desembarco, la entrada a la Medina y la Ceuta medieval ardiendo, básicamente. Y el final, claro. Y bueno, quería comentar también la portada, que es una recreación, una recreación, una interpretación de la ilustración que está en Saovento, en la estación de ferrocarril de Oporto. Pero hemos hecho un juego, hemos cambiado los personajes.
Ya que conocéis a los personajes ya, que a Drao y a Daima, están representados en los laterales. Enrique en el centro y Pedro de Menezes cogiendo el pendón. Bueno, y Salah Ben Salah ya rendido. Con esta imagen yo lo que quería también transmitir es la mezcla la mezcla metafórica de ficción y realidad que hay en la obra. Entonces yo creo que ha quedado una obra una portada bastante sugerente y que además es narrativa, que para mí es muy importante que resuma muy bien lo que pasa luego. Y hemos terminado, creo. Si queréis preguntar algo, va a aprovechar que yo me voy mañana y yo no cojo el teléfono. Aquí hay un micrófono, si quiere preguntar a alguien, aquí hay un micrófono y si no en petit comité, ya lo que queráis. Bueno, muchas gracias por venir también. Y ya está, Vale, pues compañeros, si porque creo que había algún interés en la firma de... Eso, si no, por supuesto, si Pues, no. si no hay pregunta, ahora es el momento, claro. Ahora.